¿ya? La idea es que hoy día hagamos el análisis de esta evaluación, ¿ya? Recuerden que eran 15 preguntas, de las cuales no las voy a ver en orden, ¿ya? Sino que voy a centrarme principalmente en el nivel de dificultad, en las preguntas que estaban, no sé, las que mayor dificultad les presentaron, ¿ya? Pero antes de empezar, miren por favor, ahí lo que aparece es un gráfico, ¿ya? Si ustedes se van a dar cuenta, este gráfico lo que me está presentando es puntuación obtenida, está a la horizontal, es decir, desde 0 puntos, es decir, ninguna pregunta buena, hasta los 15 puntos, que eran las 15 buenas. Y hacia arriba está el número de encuestados. Entonces, si ustedes se lo van a dar cuenta de las personas que respondieron, porque este es el detalle de la prueba online, los que respondieron online, que fueron, si no me recuerdo, 210 estudiantes que la dieron online. Miren por favor cómo es la distribución de los puntajes. Esto es muy parecido a un contenido que ustedes van a estudiar el próximo año en cuarto medio, si Dios lo permite, y están todos normal las clases, que se llama distribución normal. Aquí, de hecho, si ustedes se dan cuenta, es como una especie de una campana. Hay una curva muy marcada. No sé si ustedes lo llevan, por ejemplo, a la actualidad, con respecto a lo que están mostrando los gráficos de contagio por COVID, se dan cuenta que, no sé, hace como 3, 4 semanas, se produjo como un pique, el punto más alto, y ahora, en teoría, nosotros venimos en el descenso de los contagios, ¿ya? Lo mismo sucede acá, fíjense. Ese número 10 preguntas obtenidas, o 10 preguntas contestadas correctamente, estadísticamente, ¿a qué media tendencia central corresponde, chicos? ¿Media aritmética, moda o mediana? ¿Qué sería ese número 10? Moda. Moda, ¿no es cierto? Esa es la moda, es decir, la mayor parte de ustedes respondieron 10 preguntas correctamente. Muy pocos contestaron muy bien y muy pocos contestaron muy mal, por lo cual esta es una instrucción perfectamente normal estadísticamente, ¿ya? Entonces, partimos con las preguntas. Chicos, les repito, tienen que tener su calculadora a mano, su cuaderno, para que vayan haciendo los desarrollos, ¿ya? Recuerden que esto seguramente también se va a pedir más adelante dentro del portafolio como la actividad resuelta, así que vamos todos tomando nota de los desarrollos de los ejercicios, y ayúdenme, por favor, les ruego que necesito que me ayuden hoy día acompañándome en la sesión, ¿ya? Entonces, no tengan temor de activar sus micrófonos cuando quieran responder y ayudarnos. Ya, primera pregunta. Si se dan cuenta, no parto por la pregunta número 1, parto de la pregunta número 9, y ya les explicaré por qué partí por la 9. Dice, las temperaturas mínimas registradas durante la última semana en cierta ciudad estas son las temperaturas mínimas, miren, 5 grados bajo cero, 2, 0 grados, 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, 1 y 0 grados Celsius. Entonces, el rango de estos valores es, ya, chicos, rango de los presentes que ya están despiertos. ¿Quién me podría indicar qué es el rango o cómo se calcula el rango? ¿Qué es el rango para esta pregunta? Yo, profe, yo puedo. Por favor. Ya. Es restando el número máximo con el mínimo de los números que dan, ¿no? Ya, perfecto. Sí, no sé, me imagino que todo el resto está de acuerdo, que las personas están presentes. El rango se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso puntual, de todos los datos estadísticos que tenemos ahí, ¿cuál sería el valor máximo? ¿Cuál es la máximo, el número más grande de los que están ahí? El 2. El 2, ese es el máximo. ¿Y cuál sería el mínimo? El 5. Menos 5. El menos 5. Ya, chicos, entonces voy a dejar de compartir un minutito para que vean acá la pizarra. Para esta pregunta, el rango se calcula como el máximo menos el mínimo. Así se calcula el rango, el máximo versus menos el mínimo. En este caso puntual, el valor máximo es 2, que me dijeron hace un ratito, menos el valor mínimo, que es menos 5. Así se calcula matemáticamente. Por lo cual, ese menos, ya todos a esta altura deberíamos saber que eso es un más, y 2 más 5, eso me da 7. Es decir, la diferencia entre el máximo temperatura y el mínima, y la mínima temperatura es de 7 grados. Saquen la cuenta, entre 2 grados sobre 0 y 5 grados bajo 0, en este caso puntual estamos viendo que hay 7 grados de diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se nos produce? Se nos produce esto. Y la verdad me llamó harta la atención. Miren, ese es el gráfico de respuesta. Estas eran las 4 posibles alternativas, donde la correcta es 7 grados, que la acabamos de hacer, que respondieron 99 de ustedes, es decir, el 48,5% de los estudiantes que dieron la prueba online. No llegamos a la mitad.
¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una pregunta que podríamos decir que tiene un alto nivel de dificultad para ustedes. ¿Ya? Por más allá de que me digan, pero profesor, la gran mayoría contestó 7, sí, la gran mayoría contestó 7, pero no llegamos a la mitad del curso. Por lo cual podemos decir, estadísticamente, es una pregunta difícil para ustedes. ¿Ya? Profe, Cuénteme. es que yo no, por ejemplo, yo lo hice menos 5,2, no menos 5 y después 2, porque no ¿Ya? estaban como bien separados las comas. O sea, el 0 está separado, pero el menos 5 está más junto. Entiendo, Entonces, no, nunca lo pensé así. Y te tuve varios entiendo. compañeros que me decían lo mismo. Mira, qué interesante tu apreciación. Mira qué buena. De hecho, la verdad, y discúlpeme el resto del curso, a lo mejor voy a entrar en un pequeño diálogo con su compañera. Es interesante porque desde mi punto de vista no era una pregunta de difícil cálculo y me llamó harta la atención que estuviera como tan alto, en cierta forma, que lo tuvieran mal. Y aquí hay una explicación lógica interesante, que a lo mejor algunos de ustedes en vez de pensar que eran el menos 5, el 2, el 0, a lo mejor consideran que eran el menos 5,2 como un número decimal. Wow, no, nada que decir. Moraleja para mí como profesor, voy a tener que hacer para la próxima evaluación claramente colocar mayor detalle en ese asunto. Se te agradece el comentario, Es que muchas justo gracias. el 0 sí estaban separados. Entonces, por eso yo tal vez no los tomé, y más No, compañeros sí. nada, mi niña, la verdad te lo agradezco, te juro que te agradezco tu comentario. Te juro que te lo agradezco, te lo Sí. agradezco. Francisco, con guión también se puede escribir. Por eso, es que sabes también, y lo otro es que lo que pasa es que con el guión, por lo general, también se me tiende a confundir con un número negativo. Pero mira, ahí vamos a ir viendo. Bueno, pero sabéis que es fantástico ver. No, por eso, fabuloso el comentario que me acaba de hacer la niña. Espectacular. Porque seguramente muchas veces me ha pasado y primera vez que me lo dicen. Ya, fabuloso. Muchas gracias, Gracias. No, muchas gracias a ti. Muy, muy, muy amable. Ya, continuamos. Siguiente Profe, pregunta. profe, Cuénteme. ah, habiendo la gráfica y todo eso, me di cuenta de que a lo mejor muchos tomaron como una multiplicación, que se mantenía el signo del mayor, el número mayor. Sí, ya, ojo, ahí también puede ser eso. Muy bien. De hecho, si te das cuenta, a lo mejor cambiaron, varios respondieron menos 7. Quizás también puede haber ahí un error. Matemáticamente, a lo mejor colocaron el menos 5 menos el 2, o sea, al revés. Hicieron la resta del mínimo menos el máximo, ¿cachai? Y ahí me da menos 7. Sí, pues ahí quizás hay un error, pero ese, ojo, ese ya sería un error matemático. A diferencia de la otra consulta que me hizo su compañera, que un error de apreciación del número. Ya, entonces ahí hay una diferencia bien marcada. Ya, pero tomen esa agradece. Muchas gracias, chicas. Muy, muy bien. Ya, siguiente pregunta. La pregunta 14, y le insisto, no estoy yendo en el orden de la evaluación, estoy analizando las preguntas que mayor dificultad presentaron. Dice aquí, con respecto de esa tabla adjunta que aparece ahí, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Primera, el promedio es 6. Ya, habría que calcularlo. Ya, o sea, no tenemos nada que hacer, tendríamos que calcular que el promedio fuese 6. Segunda, el total de datos es 5. Ya, con esa frase la podemos ver tranquilamente en la tabla. La pregunta es, ¿el total de datos 5 es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Por este motivo, si se dan cuenta el número de niños, tenemos 2 niños entre 0 y 4 años, un niño entre 4 y 8 y 2 niños entre 8 y 12, por lo cual son 5 niños, 5 datos que tenemos ahí. Y finalmente la tercera, la desviación estándar es raíz cuadrada de 12,8. Ya, hay que calcularla. O sea, no nos queda de otro motivo. Ya, entonces, miren por favor la tabla. La tabla está agrupada en intervalos, ¿ya? Ojo, están agrupados en intervalos. Cuando los datos están agrupados en intervalos, hay sí o sí un dato que hay que reducirlo, que nos tiene que servir. ¿Quién se recuerda cuál es el dato que nos sirve para trabajar cuando estamos trabajando con datos agrupados en intervalos? La marca de clase. Perfecto, muchas gracias, Menia. La marca de clase. Entonces, si no me recuerdo, los datos eran 2, 1, 2. Esos eran los datos que a mí me estaban dando. Entonces, la marca de clase corresponde al número que representa el intervalo y se calcula como el punto medio del intervalo. Es decir, en el primer intervalo entre 0 y 4, la marca de clase es 2. Entre 4 y 8, la marca de clase es 6. Y entre 8 y 12, la marca de clase es 10. Y recuerden que con las marcas de clases, nosotros vamos a hacer todos los datos, todos los cálculos que nos pidan cuando la agrupación esté en intervalos. Ya, partimos. Primera frase, decía, el promedio es 6, o la media es 6.
¿Quién se recuerda cómo se calcula el promedio cuando la información está dada en intervalos? ¿Qué hay que hacer para calcular un promedio? ¿Cómo se calcula el promedio? La frecuencia con la marca de clase. Hay que ir multiplicando las frecuencias con las marcas de clase. Por lo cual, partimos 2 por 2 más la siguiente marca de clase que es 6 por 1 más la siguiente marca de clase que es 10 por 2. Todo eso dividido por el total de elementos que teníamos. Y en este caso puntual, ¿cuánto era el total de elementos? Eran n igual 5, por lo cual dividido en 5. Vamos a los cálculos. 2 por 2 son 4, más 6 por 1 son 6. Por favor, me imagino que ustedes están haciendo los cálculos en este minuto. Quiero creer que lo están haciendo. Quizás estoy siendo una persona súper ilusa, pero necesito que los vayan haciendo para verificar que lo que estoy haciendo acá esté correcto. ¿Ya? 10 por 2 son 20. Todo esto dividido en 5. Por lo cual nos está quedando arriba 30 dividido en 5 y 30 dividido es 6. Señores caballeros, la primera afirmación donde decía que la media aritmética o el promedio es 6 es total y absolutamente correcta. 6. Ya. Vamos. Tenemos lista que la primera era verdadera, promedio es 6, la segunda también era verdadera, ya dijimos que los datos eran 5, y nos está faltando analizar la tercera afirmación, donde me dice que la desviación estándar es raíz cuadrada de 12,8. Ya, chicos, recuerden que para calcular una desviación estándar hay un concepto estadístico previo antes de calcular la desviación estándar. ¿Quién se recuerda del concepto previo que hay que calcular antes de la desviación estándar? ¿La varianza? Perfecto, la varianza. Debemos calcular la varianza. ¿Y quién se recuerda cómo se calcula la varianza? ¿Qué había que ir haciendo para calcular la varianza? Paréntesis al cuadrado. Bien, perfecto. Ahí venían los paréntesis al cuadrado. Entonces, Por frecuencia. muy bien, multiplicado por la frecuencia. Ahí la complementaron espectacular. Entonces, partimos. La varianza va a ser paréntesis, marca de clase menos la media aritmética que es el promedio, que lo calculamos anteriormente, que nos dio 6 al cuadrado multiplicado por la frecuencia del intervalo, como muy bien decía su compañero. Más, siguiente, marca de clase menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Más, último intervalo acá, marca de clase menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Todo esto dividido en 5. Todo eso dividido en el total de elementos. ¿Ya? Bueno, ahí ya tenemos todos los datos, por lo cual ya no es necesario esto, ya los tenemos ahí anotados. Ya, vámonos a los cálculos. Partimos. De aquí vamos a ir ganando un poquito de tiempo. Miren, 2 menos 6, eso es menos 4. Al cuadrado, esto nos está dando 16. ¿Ok? Esto nos está dando 16. 16 por 2. Más, siguiente paréntesis, 6 menos 6, 0, al cuadrado, 0, 0 por 1, más, último paréntesis, 10 menos 6, 4, al cuadrado, 16 por 2, todo esto dividido en 5. Ya. Por un tema de espacio, porque no quiero estar borrando tanto, lo voy a continuar acá, aprovechando de que ya desocupé esta parte de la pizarra. Continuamos. 16 por 2, acá nos va a quedar 32, más 0 por 1, 0, más 16 por 2, 32, dividido en 5. Hacemos la suma. 32 más 32 me da 64, dividido en 5, y 34 dividido en 5, si no mal recuerdo, eso ya calculadora, o sea, no nos van a quedar otros. 12,8. Ahí tenemos, 12,8. Entonces, la varianza es 12,8. Por lo cual, la desviación estándar es raíz cuadrada de 12,8. Señoras y caballeros, la tercera afirmación era verdadera. La tercera afirmación era verdadera. Por lo cual, ¿qué se puede deducir si la tercera afirmación es verdadera?
Que Que la todas son verdaderas. correcta, muy bien. Como muy bien lo dice ahí su compañero, la alternativa correcta para esa pregunta era 1, 2 y 3. Era la última alternativa. Fíjense, respondieron correcta 85 estudiantes, lo cual me habla del 41,9% del grupo universo que dio la prueba online. Menos todavía de la mitad. Ya, por lo cual también podemos deducir que esta pregunta era de un nivel de dificultad alto para ustedes. Esta fue una pregunta difícil. Y la pregunta más difícil, es decir, la que menos de ustedes contestaron correctamente, fue la pregunta número 15, la última. La última, la 15 fue la que ustedes, de hecho muy poco le contestaron correctamente. Y era una pregunta que no tenía ningún cálculo, sino que entender un poquitito. Me da la impresión que todavía no quedó muy claro el concepto, ya, por lo cual quizás ahora lo vamos a profundizar un poquito. Ya dice lo siguiente. Los puntajes de los 4 controles realizados por Juan y Pedro se muestran en la tabla adjunta. Ahí está. Ya, mire, ojo, no me dan las notas de los controles. Solamente me están diciendo que el promedio es el mismo, pero las desviaciones estándar son distintas. ¿Ya? De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre, ojo, siempre verdaderas? No quiere decir que, profe, pero es que en este caso se cumple. No me estoy yendo a un caso particular, tiene que ser siempre verdadera. Primera afirmación. Juan tiene el puntaje más cercano a su promedio. ¿Verdadera o falsa? ¿Quién se te da la respuesta de la 1? Juan tiene puntaje más cercano a su promedio. Ya, por algo la respondieron tan, entre comillas. ¿Verdadera? Es total y absolutamente verdadera. Es verdadera. Juan tiene puntaje más cercano a su promedio. Es verdadera. La señora que me acaba de responder, ¿sería tan amable decir por qué tú dices que es verdadera? Porque está más cercana al 0. Ya, ¿por qué motivo? Un poquito más, voy a hincar Por la ahí desviación estándar. Gracias. Ahí está la clave. Chicos, y a lo mejor eso nos faltó entender. La desviación estándar, recuerden que es una medida de dispersión, es un grado de separación entre los datos. A menor desviación estándar, por ejemplo, esto tiene 54,47 y el otro 168,74, esta al tener menor desviación estándar, quiere decir que los datos son más parecidos al promedio, son más cercanos. En cambio, la otra persona, a lo mejor son mucho más dispersos. Mire, voy a dejar de compartir y les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Que, bueno, si hubiésemos tenido un año relativamente normal, en clases cualquier profesor le hubiese explicado algo muy parecido a lo que yo voy a hacer con ustedes. Supongamos que tenemos un estudiante A que tiene un promedio de un 6,5, supongamos matemáticas un 6,5, y tenemos un estudiante B donde el promedio también es de un 6,5. Es decir, tienen exactamente el mismo promedio de notas. Pero este estudiante, supongamos que tuvo 3 pruebas de matemática, se sacó un 6,5, un 6,5 y un 6,5. Es decir, las 3 notas fueron un 6,5. Su promedio, 6,5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me imagino. Pero supongamos el estudiante B. Y el estudiante B tiene un 6,4, un 6,5 y un 6,6. Fíjense, acá las 3 notas eran iguales. Acá las 3 notas son distintas, pero el promedio es exactamente el mismo. Ambos tienen el mismo promedio que 6,5. ¿Qué se puede deducir en este caso puntual? Que el estudiante A tiene menor desviación estándar. ¿Por qué? Porque los datos son iguales. En cambio, este tiene una desviación estándar un poco más alta, porque los datos son distintos. Entonces, si lo llevamos al problema, a lo que ustedes tienen que responder, la primera afirmación es totalmente verdadera. Al tener menor desviación estándar, los puntajes eran más cercanos al promedio. Ya, la primera verdadera. Vamos a la segunda. Ambos han obtenido los mismos puntajes en los controles. ¿Verdadera o falsa? Ambos han obtenido los mismos puntajes en los controles. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, me dice su compañero. ¿Hay alguien que podría verificar la respuesta de su compañero? Su compañero dice que es falso. Ambos puntajes han obtenido los mismos puntajes en los controles. ¿Nadie más? Ya, estimado, no sé cuál es su nombre. Está usted total y absolutamente en lo correcto. Ambos han obtenido los mismos puntajes en los controles, eso es falso.
Puede que sí. De hecho, nada, ni siquiera. ¿Ya? Tiene el mismo promedio. Tiene el mismo promedio, pero no necesariamente tiene las mismas notas, lo que le explicaba hace un ratito atrás en la pizarra. Por tener el mismo promedio no significa que tengan las mismas notas. Y de hecho, más, acá tienen distintas desviaciones estándar, por lo cual es imposible que tengan las mismas notas los controles. Por lo cual la segunda es falsa. Y la tercera, existe un error en el cálculo de la desviación estándar de Pedro o de Juan, porque ambos tienen el mismo promedio. ¿Verdadera o falsa? Falsa. Falsa también, por lo mismo. Que tengan el mismo promedio no significa que tengan que tener la misma desviación estándar. Seguramente está bien hecho el cálculo, por lo cual no hay ninguna implicancia. La respuesta correcta es solo uno. Solo uno. Y vamos al cálculo, al gráfico, ahí está. Miren chicos, solo uno quiere la correcta, solo 61 estudiantes que corresponden a menos del 30% del curso. La gran mayoría respondió la tercera, solo 3. Esa fue la que más respondieron, que existe un error de cálculo. Por lo cual, ¿qué puedo deducir como profesor? Que a lo mejor aprendieron a cómo calcular la desviación estándar, aprendieron el cálculo, pero no aprendieron lo que significa, lo que implica un cálculo de desviación estándar. Ya chicos, estimados, hasta acá eran las 3 preguntas que respondieron con menos del 50%. De ahora en adelante, todas las preguntas que vienen, las coloqué en orden, ahora sí vienen en orden de la prueba, porque en todas están respondidas más del 50% del curso. ¿Ya? Entonces, vamos a la pregunta 1. Miren, se dan cuenta, esta es una pregunta relativamente simple. La media aritmética del siguiente conjunto de datos, es decir, el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio, chicos? ¿Qué hay que hacer para calcular el promedio? Cuando los datos están así, en forma individual. Ordenarlos primero. ¿Ya? ¿Calculamos una media aritmética? ¿Promedio? Sumarlos. ¿Y basta con sumarlos? Y dividirlos por su Dividirlo por el total. Perfecto, dividirlos por el total. En este caso, un total había que sumar, eran 2, 4, 6, 8, 10 datos. Ya, sumémoslo mental, ¿les parece? 10 más 8 son 18, más 6 son 24, 24 más 5 son 29, 29 más 3 son 32, 36 con ese 2 que sigue ahí, 30, estoy sumando bien, ¿o no? Si se encuentra todavía estoy durmiendo, a ver. Aquí ya 24, 29, 32, 34, 36, 44 me da la suma, dividido en 10. ¿Cuánto es 44 dividido en 10? 4,4. Y ahí está. Ahí está la respuesta correcta, 4,4. Sin lugar a dudas, esta es una pregunta muy simple para usted. A grandes rasgos, muy, muy simple. ¿Ya? Cerca del 90%. ¿Ya? 9 de cada 10 respondieron correctamente. ¿Ya? Un altísimo porcentaje de aprobación. Vamos a la pregunta 2. Aquí, también una pregunta muy parecida que hicimos un ejemplo hace un rato en la pizarra. La tabla de frecuencias de la figura corresponde a la estatura de 10 personas. ¿Cuál es la media aritmética? Ya, nuevamente el promedio. ¿Qué hay que hacer para calcular el promedio acá? Cuando están con tabla la información, ¿qué hay que hacer para calcular un promedio? Multiplicar, por ejemplo, aquí la altura por la frecuencia. Muy bien, habría que ir multiplicando la altura por la frecuencia, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a dejar de compartir un poquitito, grábense los datos, 1,5 metros eran 5, 2 y 3, ¿ya? 5, 2 y 3, 5, 2 y 3, 5, 2 y 3, ya, voy a dejar de compartir, vamos. El promedio se calcula como 1,5 por 5, más el 1,6 por 2, ¿no es cierto? ¿Eran 2? Ya no me acuerdo. Y el 1,7 por 3. Todo esto dividido en el total de datos. Y este caso, el total de datos, si no me recuerdan, 5 más 2 más 3 eran 10 datos. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo. Calculadora, recuerden ustedes, pueden ser calculadora. 1,5 por 5, eso me da 7,5. Más 1,6 por 2, esto nos da 3,2. 1,7 por 3, esto nos da 5,1 dividido en 10. Lo voy a hacer para el lado para no estar borrando tanto. Al sumar 7,5 más 3,2 más 5,1, esto nos está dando, bueno, termina en 8. 5 más 3 son 8, más 7 son 15. 15,8 dividido en 10. Y 15,8 dividido en 10, recuerden que al dividir números decimales
solamente corremos un lugar la coma, ya que estamos yendo por 10, y nos va a quedar 1,58. Ese es el promedio de esa tabla, 1,58. Vamos a la respuesta, vamos a analizar cómo anduvimos. Vamos. Ahí estaría. 1,58 también. ¿Te dan cuenta, no? 84%. Alto. 84,2%. Un altísimo porcentaje. Por lo cual, una pregunta. Ya. ¿Qué puedo decir como profesor? Que a grandes rasgos de estos resultados, que promedio saben calcularlo bien. Ya, promedio sabemos calcularlo bien. Pregunta número 3. Dice aquí. Se encuestaron 8 familias y el número de personas por familia dio los siguientes resultados. Ahí está. Entonces, la mediana es... Ya. Chicos, señoritas, no quiero hacer ninguna pregunta ahí en forma individual. Recuerden que tengo todos los nombres de ustedes en este minuto. ¿Quién se recuerda cómo se calcula la mediana? Porque la mediana hay que calcularla. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué es la mediana? Ordenar primero los números de menor a mayor. Perfecto. Fabuloso. Primero hay que ordenarlos. Ya. Supongamos que están todos ordenados. ¿Qué hay que hacer después para calcular la mediana? Cuidado. Para la mediana hay que sumar. La forma básica es como ir tachando uno de cada extremo hasta llegar al número en el medio. Ahí, al final, la última palabra me gustó. Para calcular la mediana siempre uno tiene que llegar al medio, el dato central, justo el que está en el medio. Esa es la mediana. Ya, entonces, vamos, también voy a escribir por entrar los datos en la pizarra y los voy a dejar ordenados, ¿ya? Se supone que ustedes lo están haciendo. En forma ordenada, a ver, ordenémoslos de menor a mayor. Tenemos el 2, el 3, 2 veces el 4, el 2, el 3, tenemos 2 veces el 4, después tenemos el número 6, lo tenemos 3 veces, 6, 6, 6, y terminamos con un número 7. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla para que logren ver acá. Ya, ahí están los datos, y luego están ordenados en forma de menor a mayor, como dijo su compañero. Ya, tengo que calcular la mediana, justo el que está en el medio. Pero en este caso puntual, como los datos son pares, son 8 datos, tenemos 2 términos centrales, que son los que están ahí. ¿Ya? No hay un puro dato central, tenemos 2 términos centrales, por lo cual la mediana se calcula como el promedio de esos datos centrales. El 4 más el 6 dividido en 2. Por lo cual les va a quedar 10 dividido en 2, la mediana es 5. Esa es la mediana. ¿Ya? Recuerden, nunca olvidar que si los datos son pares, ustedes deben tomar los 2 centrales, los 2 términos que están en el medio y calcularles el promedio. ¿Ya? Que este caso puntual es 5. Veamos cómo estuvieron sus resultados. Chiquillos, les recuerdo, miren, en este minuto hay 68 estudiantes activos y solo se nos anotan en el chat 54 de ustedes. Por favor, no olviden colocar el nombre, el apellido y el curso en el chat, por favor. Es la única forma de verificar que realmente estuvieron acá presentes. Y eso después se transforma en nota. Ya recuerden que para el portafolio la asistencia va a tener nota. Ya. Ahí está el gráfico. Miren. Alternativa correcta era 5, respondió el 74% del grupo, respondió correctamente. Ya también una pregunta relativamente simple. Pregunta número 4. Vamos, a ver, dice. La tabla de la figura representa las edades de un grupo de personas. Ya, con respecto a los datos que te aparecen acá, ¿es falso qué? Hay una afirmación que es falsa. Veamos. 22 personas tienen 19 años o menos. ¿Verdadera o falsa la primera frase? 22 personas tienen 19 años o menos. Verdadero. Pero muy bien. Miren, 19 años o menos sería desde aquí para arriba, ¿no es cierto? 19, 18 y 17. Habría que sumar los datos que tenemos aquí, lo que estoy apuntando con el cursor. 5 más 10 son 15, más 7 son 22. Por lo cual la primera es verdadera. Segunda. La moda es 18 años. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Bien, los 18 años son 10 estudiantes que están presentando la mayor frecuencia, por lo cual es la moda. Tercera afirmación. La media aritmética, es decir, promedio, es 18,6 años. Ahí no hay otro, hay que calcularla. O sea, no va a quedar de otra, hay que calcularla. Y la última, la mediana es 18 años.
también habría que verla. O sea, aquí tienen dos opciones. Sí o sí la correcta está en las últimas dos, pensando en PSU. Ustedes tienen que solamente hacer el cálculo de una. Hay que calcular una. Si una les da, la otra va a ser la correcta. Entonces, ¿qué les es más cómodo? ¿Calcular el promedio o determinar la mediana? Porque tenemos que hacer una de las dos. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es más cómodo para ustedes? ¿Calcular el promedio o determinar la mediana? Ya, ojo, que si no hay respuesta, el profesor decide. La mediana. Ya, la mediana, ahí hay una respuesta. Ya, listo. Vamos a hacer la mediana. Yo ando, para que se den cuenta, ando democrático, ando escuchando a las personas, según lo que me dicen, es lo que voy a hacer hoy día. Entonces, miren los datos. Decía, lo voy a copiar por mientras acá, ya para poder después explicarlo tranquilamente. Teníamos 17, 18, 19, 20 años, hasta los 20 años, y las frecuencias eran 5, 10, 7, 8. Listo. Voy a dejar de compartir para que logren ver la respuesta. Ya. Y el N eran 30 datos. Ya. Chicos, como su compañero dijo, vamos a terminar la mediana. ¿Ya? La mediana. Entonces, si nosotros ponemos a pensar, la mediana, y cuando estuvimos haciendo las clases de retroalimentación, no se ve aquí. La mediana se ve en otra columna que hay que agregar. Hay otro concepto estadístico que agregar a esta columna para poder ver la mediana. ¿Quién se recuerda? ¿La frecuencia? ¿Cómo? Perdón, no escuché. La marca. La marca de clase. Ya, atención, la marca de clase a nosotros nos sirve cuando los datos están agrupados en intervalos. Ya acá no tenemos los datos agrupados en intervalos, por lo cual la marca de clase no nos va a servir. La frecuencia absoluta. ¡Ay, casi! Esta es la frecuencia absoluta. La La absoluta frecuencia acumulada, de profe. datos que tenemos. Ya, el otro no alcancé a escuchar. La frecuencia acumulada, profe. La frecuencia acumulada. Con la frecuencia acumulada, y aquí anótenlo por favor en sus cuadernitos, la mediana siempre se observa en la frecuencia acumulada. Ahí se observa la mediana. Entonces, acumulemos, vamos viendo. Recuerden que la frecuencia acumulada, en el primer dato, partimos con 5, por lo cual repetimos el 5. Luego, 5 más 10, acá acumulando llevamos 15. 15 más 7, acumulando llevamos 22. Y 22 más 8, acumulando llegamos a 30. Y recuerden que ese valor, el último de la frecuencia acumulada, tiene que coincidir con el total de elementos que es 30. Ahora apuntemos hacia la mediana. La mediana, por definición, se calcula como un n medios. ¿Ok? Eso es como la mediana, el término central. Por lo cual, si lo llevamos acá, sería 30 dividido en 2, por lo cual nos está dando 15. ¿Ya? Es decir, la 15ª posición. Eso va a ser la mediana. Pero aquí tenemos un pequeño detalle, que la cantidad de datos es par. Tenemos 30 datos, por lo cual hace un ratito lo dijimos. ¿Qué pasa cuando la distribución de datos es par? ¿Hay un término central? ¿Hay un único término central o no? Cuando No, los datos son dos. pares. Son dos términos centrales. Que en este caso puntual, los términos centrales serían la posición 15 y la posición 16. Esos serían los términos centrales. El 15 y el 16 va a estar justo en el medio. Entonces, ¿cuál es la posición 15? Fíjense, la posición 15 corresponde al número 18. Esa es la posición 15, es el número 18. Y la posición 16 ya no es el 18, fíjense, con el 18 llegamos hasta la 15. ¿Cuál estaría incluyendo la posición 16? El número 19. Y el número 19. Por lo tanto, la mediana, en este caso puntual, corresponde al promedio entre el 18 y el 19. Y entre el 18 y el 19, ¿cuál es el punto que está justo ahí en el medio entre el 18 y el 19? Es el número 18,5. Esa, jóvenes, es la mediana. Para este problema, la mediana es el número 18,5. Les repito por qué. 30 datos, 15 me da la mediana. Pero recordamos que hay un términos pares, por lo cual tenemos dos términos centrales, el 15avo y el 16avo término. El 15avo término, en la frecuencia absoluta, corresponde al número 18. Ahí lo tenemos. Y el 16avo término
ya no es el 18, le repito, el 18 solamente llega hasta el 15 término, por lo cual nos deduce que el 19 ya tendría que ser el 16 término, por lo cual la mediana es 18,5. ¿Qué se puede deducir entonces? Se deduce. ¿Cuál es la falsa? La última es la falsa. La mediana es 18 años, esa es falsa. La mediana es 18,5, por lo cual, ahí estaría el gráfico. ¿Ya? La mediana es 18 años, ahí está la falsa. A ver, ¿qué es lo que yo deduzco? Porque es una pregunta que la gran mayoría igual la respondió correctamente. Deduzco que la gran mayoría de ustedes calcularon el promedio. Tienen que haber hecho el promedio 17 por 5, 18 por 10, así calculando el promedio, y tienen que haberle dado... Sí. Yo creo que tienen que haber llegado a eso, que era 18,6, por lo cual esa también es verdadera. Por descarte, la última era la falsa. ¿Ya? Por descarte. Ya, la otra. Le voy a dar un tips pensando en 2 añitos más cuando ustedes estén dando la prueba de transición universitaria. Por lo general, en la ex-PSU, cuando ustedes les tienen preguntas de este estilo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? No empiecen analizándolas de arriba hacia abajo. Empiecen analizándolas desde abajo hacia arriba. Hay mayor probabilidad que la correcta, es decir, la que usted tenga que marcar como pregunta correcta, no esté dentro de las primeras. Porque normalmente, ¿qué es lo que hace cualquier persona, y yo me incluyo? Uno empieza a analizarlas de arriba para abajo. No sé si me entienden la idea. Lo que busca, no lo hagan así de arriba hacia abajo, empiezan analizando de abajo hacia arriba. Es más probable que la correcta esté aquí que arriba. ¿Ya? Bueno, tips para cuando estén haciendo prueba universitaria. ¿Ya? Vamos. Pregunta número 5. Si el número de preguntas contestadas en una PSU por día de alumnos fueron ahí están los números. Listo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La mediana es 57, habría que verlo. El promedio es 57, habría que verlo. Y la moda coincide con el promedio, habría que verlo. Ya, hay que hacerlo sí o sí. Ya, por favor, necesito que alguno de ustedes, porque tengo que ir copiando los datos acá en la pizarra, para dejar de compartir, me vaya diciendo cómo estarían ordenadas de menor a mayor, porque hay que ordenarlas de menor a mayor. ¿Con qué número estaríamos partiendo si tenemos que ordenarlas de menor a mayor? 55. Ya, ¿aparece una pura vez nomás el 55? 2 veces. 2 veces. Eso, yo por favor, ya. 2 veces 55, ya. ¿Qué sigue después? Ayúdame, please. 56. Ya, ¿cuántas veces aparece? 2. 2 veces, ya. 2 veces 56, ¿ya? Después, 57. ya. ¿Cuántas veces aparece el 57? 4. Miren, hasta el minuto, cuando me están diciendo que aparece 4 veces el número 57, hasta el minuto podríamos decir que el 57 sería la moda. Hasta el minuto. Ya ahí tendríamos con la moda, ¿ya? Sigamos, después que sigue el 58, 8. una vez. Sí. Y después 62. Y después 62 también una pura vez. Y ahí estaríamos, me parece. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, vamos. Primer dato. La mediana es 57. Ya, ¿cómo son 10 datos? Le repito, la mediana hay que apuntar hacia los 2 términos centrales, que acá en este caso puntual son el 57 y el 57. Son iguales. Por lo cual tranquilamente decimos que la mediana es 57. Por lo cual, primera afirmación verdadera. Ya, segunda afirmación, el promedio es 57. Pucha, habría que sumarlo. Ya, habría que sumar todos esos números y dividir por 10. A ver, sumemos la calculadora, ¿no? Ya no tengo muchas ganas de hacerlo a mano, ¿no? A ver, 55 más 55 son 110. El 56 más 56 son 112. Aquí 57 por 4. ¿Cuánto me da 57 por 4? Para no estar escribiendo tanto. 8, 228 me da. Chiquillos, si me equivoco, por favor, ustedes me dicen. Más 58 más 62. Me está quedando 570. La suma me dio 570. Dividido en 10, esto me da 57. Por lo cual, el promedio es 57 de manera aritmética verdadera. Ya tenemos que la primera afirmación es verdadera y la segunda afirmación también es verdadera. Y la tercera afirmación dice, la moda coincide con el promedio. Sí, coincide. Miren, la moda es 57 y el promedio es 57, por lo cual coinciden. Por lo cual que podemos deducir sin ningún problema que
Las tres son correctas. Las tres son correctas. Por lo cual, ahí estaría la alternativa correcta. 1, 2 y 3, 75,4%. Bueno. Esta pregunta. Dado el siguiente conjunto de datos, ahí están, miren, por favor, fíjense, esta es la pregunta 6. Están todos ordenaditos ya, están ordenaditos. ¿Cuál es el valor del segundo cuartil? Chiquillos, el segundo cuartil. ¿Qué es el segundo cuartil? ¿A qué otra cosita representa? La mediana. La mediana, muy bien, señorita, gracias. Saben que aunque usted no lo crean, da gusto escuchar respuestas correctas. Muy bien. Quiere decir que por último esas personas han aprendido muy bien. La idea es que todos hayan aprendido, ojalá. ¿Ya? Pero el segundo cuartil, recuerden que es justo el que está en el medio, el segundo cuartil por lo cual coincide con la mediana. Veámoslo aquí, directo, esto es un problema directo. Miren, están ordenados, son 2, 4, 6, son 9 datos, por lo cual la mediana está justo aquí en el medio. 11. Ese es el segundo cuartil, el 11. Ya también está bien contestada, 72,8%. Ya. Ya, acá, pregunta muy parecida a la anterior. Dado el siguiente conjunto de datos, ya, pero ojo, aquí no están ordenados, habría que ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál es el valor del percentil 60? Ya. Percentil 60. ¿Cómo se calculaba cualquier percentil? ¿Qué hay que hacer para calcular un percentil? Sumarlo todo y dividirlo en 100. Ah, no. Multiplicarlos por 9. Por ahí vamos. Alguien dijo K por N, otro dijo multiplicar. Ya, vamos bien. Ahí estamos ok. Para calcular cualquier percentil, lo que tenemos que hacer es multiplicar el percentil que me piden por el N, es decir, el total de elementos, y ahora me sumo con la primera persona, ahí sí hay que dividir por 100. Ahí sí hay que dividir por 100. Ya, entonces, primero, lo que vamos a hacer es ordenarlos. Ya, si lo ordenamos, a ver, estoy tratando de ver el orden. Si lo ordenamos, partimos con el 2, luego sigue el 3, el 5, el 6 y el 7. 2, 3, el 5, el 6, el 7, ya, que ahí, hasta ahí mi mente no está reteniendo, ya no está reteniendo más. 2, 3, 5, 6, 7, después sigue el 9, 10, 11, 3. 9, 10, 11 y 3. Voy a dejar de compartir porque ahora ya miren acá. Ya, ahí están los datos, ordenados. Calculemos el percentil 60. Si calculamos A, sería 60, por N, 4, 6, 8, 9 datos, dividido en 100. Nos está quedando 540 dividido en 100, lo cual nos da 5,4. Ya, miren por favor, el percentil 60 nos dio la posición 5,4. ¿Se recuerda qué se hacía cuando un percentil no me da un valor entero? ¿Qué hay que hacer con ese 5,4? Aproximarlo al valor más cercano. Ah, cuidado, ya tengo que ser pesado. No es el valor más cercano. Es la posición. Al que sigue, al entero que sigue. ¿Qué entero es puntual? Como el número medio. 5,4. El entero que sigue es la sexta posición. Chicos, hay una persona que tiene activador en este minuto que la verdad hay un ruido bastante molesto. Ya, por favor, así que ahí se apaguen el micrófono, así que no me van a ayudar en el desarrollo del problema. ¿Ya? Por favor. Ya, entonces, sexta posición. Entonces, vamos a ver cuál es la sexta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la sexta posición, por lo cual ese es el percentil 60. Es el número 9. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? El número 9. Entonces, ¿Por qué es la sexta posición? Ah, ya. Ahí acaba de ser una muy buena consulta. ¿Por qué la sexta posición? Mira, aquí está el cálculo matemático. El percentil 60, y ojalá que esta parte la haya entendido sin ningún problema, es una fórmula. El percentil por el n, que es la cantidad de elementos, aquí son 2, 4, 6, 8, son 9 elementos, 9, dividido en 100. El cálculo me está dando de eso 5,4. Y por definición de media de posición, cuando el resultado no nos dé un valor entero, no hay que aproximarlo al más cercano. Ojo, no hay que aproximarlo. Ah, ya, eso era. ¿Sí? Pensé que se aproximaba cuando era 5,5. Perfecto. No, en este caso puntual no hay una ley de redondeo, no hay una aproximación por redondeo. En la media posición siempre hay que aproximar a la posición que sigue. Por ejemplo, si acá te diera 5,1, igual a la sexta posición. Siempre al entero que sigue.
No se te olvide eso, grábalo en tu cuaderno, anótalo de alguna forma. Sí. La medida Ya, de posición gracias. siempre que sigue. Sexta posición, el número 9. ¿Ya? Entonces, vamos a cómo estuvo esa pregunta. Ya, ahí, la mitad, 51%. Miren, sí. Por lo cual, a ver qué puedo deducir. ¿Cuáles otras anduvieron correctas? El 6. Ah, las 60 a lo mejor asociaron con el número 6. Ya, bueno, relativamente bien. Ya, chicos. Entonces, miren, como les dije hace un ratito, la idea de esta sesión es que no nos dure más allá de 50 minutos. ¿Qué hora es? Todos estamos súper perdidos. ¿Cómo andamos? ¿Ya andamos bien los tiempos, no? ¡Wow! 9:48, 45 profe. minutos. 48, me quedan solamente 2 minutos. Ya, entonces, Sí, falta muy poquito. muy poquito. Entonces, chicos, voy a pasar rápidamente por las preguntas, solamente mostrándoles para los que a lo mejor tienen memoria visual de lo que ustedes respondieron correctamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta 8 también era un rango. La pregunta era bastante simple, de todas maneras. El mínimo valor acá en el rango era el 1 y el máximo valor era 24. Por lo cual 24 menos 1 me da 23, que el rango era, ahí está, 23, 31,6, altísimo porcentaje. La pregunta 10, que era de varianza de harto cálculo, nos da 1,25 era el cálculo, 65,5. Voy a pasar rápidamente para los que se están ahí recordando lo que respondieron. Esa es la pregunta 11, que era también un cálculo de varianza con respecto a un gráfico, daba 31, 55%, no estuvo tan bien respondida esa. Y la pregunta 13, que era desviación estándar, la 12, disculpen, una desviación estándar. Ah, esta pregunta, ojo, ya, y aquí quiero detenerme, miren, las tres notas eran iguales, nunca más se nos olvide eso, tomen nota en su cuadernito, están tomando nota ahora. Si todos los datos son iguales, quiere decir que no existe desviación estándar, por lo cual es 0, ya, 0. Cuando todos los datos siempre son iguales, no hay dispersión, 0, ¿ya? La última, que había que calcular la desviación estándar, que el cálculo era, si no me recuerdo, raíz cuadrada de 2,4, creo que daba la alternativa correcta, ¿ya? Que también lo respondieron bastante bien, 66,5%. ¿Ya? Entonces, señoritas caballeros, espero, la verdad, que les haya servido esta apreciación. Espero que le haya ido bien. En este minuto no puedo decirles, por ejemplo, la nota de cada uno de ustedes. Públicamente no puedo hacerlo. Si alguno de ustedes quiere saber su respuesta, me puede mandar un correo electrónico. Mándeme un correito, franciscovalenzuela@lccwin.cl, y yo le voy a decir la nota que sacaron.